Hola de nuevo, inquisidores de la verdad y curiosos incorregibles. Una vez más les doy la más cordial bienvenida a su canal predilecto para desentrañar los enigmas más complejos, las tramas más oscuras y aquellos secretos que los grandes medios, con su omnipresente agenda, prefieren mantener silenciados. Hoy prepárense para un descenso aún más profundo y perturbador al corazón de una historia que, como una muñeca rusa, revela capas y capas de intriga, ambición desmedida, manipulación y, como ingrediente exótico, un instrumento musical que desafía toda lógica, la tuba. Sí, no se han equivocado de canal ni están alucinando por la falta de sueño. La tuba, ese gigante de metal que suele adornar orquestas y bandas, es una pieza clave, aunque inusual, en el rompecabezas que estamos a punto de armar. El título de este vídeo, Bomba turca en Jinartu de Tuba, no es un mero clickbait para captar su atención. Se trata de un nombre, una figura, un rumor persistente, una sombra que se proyecta sobre la sociedad turca y que, a pesar de los esfuerzos por sofocarla, resurge con una insistencia casi fantasmal. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este laberinto informativo, permítanme reiterar mi solicitud. Si valoran este tipo de contenido, si disfrutan que les presentemos las caras ocultas de la realidad, si les provoca un placer culpable saber aquello que no deberían, entonces, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para ser notificados cada vez que liberemos un nuevo vídeo. Les prometo que cada nuevo misterio es un desafío a la mente y una recompensa para el espíritu curioso. Ahora sí, manos a la obra. Bomba turca en Jinartu de Tuba. La sonoridad del título evoca una película de espías de la Guerra Fría, una trama rocambolesca con agentes dobles, mensajes encriptados y una tensión palpable. Y en cierto modo, esa es la atmósfera que rodea este caso. Pero la realidad, como suele suceder, es más intrincada, ambigua y, en algunos aspectos, grotesca. Para empezar a desentrañar este nudo gordiano, debemos dirigir nuestra atención a la figura central, en Jinartu. El nombre en sí mismo es una puerta de entrada a la incertidumbre. Rastrear información verificada, imparcial y fidedigna sobre este individuo es una tarea que roza lo imposible. La inmensa mayoría de la información disponible proviene de fuentes poco confiables, foros anónimos, blogs de dudosa reputación, sitios web con diseños anticuados y una credibilidad prácticamente nula. Esto no implica que la historia carezca de veracidad. Significa que debemos abordarla con una actitud crítica, un escepticismo saludable y una lupa para discernir la verdad entre la maraña de especulaciones y falsedades. Según lo que he logrado recopilar, en Jinartu es un nombre que se asocia con la filtración de información confidencial, acusaciones de corrupción a gran escala y vínculos nebulosos con las élites políticas y empresariales de Turquía. Se le describe como una especie de insider, un infiltrado en las altas esferas, alguien con acceso privilegiado a documentos comprometedores y datos sensibles que supuestamente utiliza para exponer irregularidades, denunciar abusos de poder y luchar contra la impunidad. La bomba a la que alude el título se refiere a una serie de revelaciones explosivas que Artu habría filtrado al público, destapando una cloaca repleta de acusaciones de fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, extorsión y otros delitos que, en teoría, involucran a figuras prominentes del gobierno turco y del sector privado. Aquí es donde la trama se complica y la tuba hace su entrada triunfal, desafiando toda expectativa. Algunos relatos sugieren que Artu utilizaba la imagen de la tuba como un símbolo críptico, una metáfora velada para referirse a un elemento central del esquema de corrupción. Podría ser un símbolo del poder corrupto en sí mismo, una representación de la opulencia y el derroche a costa del erario público. También podría referirse a una persona específica, un peón clave en la maquinaria de la corrupción, o incluso un alias en clave para designar a un alto funcionario. La verdad es que no existe una explicación definitiva y consensuada. La ambigüedad y la falta de claridad son precisamente los elementos que alimentan las teorías conspirativas y mantienen vivo el interés en el caso. Imaginen la escena, un instrumento musical asociado tradicionalmente a la música clásica, a las bandas de pueblo y a los desfiles folclóricos, transformado en un arma subversiva para desatar un escándalo político de proporciones épicas. Es surrealista, absurdo, casi cómico. Pero al mismo tiempo profundamente inquietante. Pero ¿cuál fue el contenido exacto de esas revelaciones? ¿Qué nombres fueron expuestos a la luz pública? ¿Qué pruebas concretas presentó Artu para respaldar sus acusaciones? En este punto, la información se vuelve aún más fragmentaria, imprecisa y contradictoria.
Se habla de contratos gubernamentales inflados artificialmente, empresas fantasma creadas para lavar dinero, cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, sobornos a gran escala y la participación directa de altos funcionarios del gobierno en la trama de corrupción. Sin embargo, la ausencia de fuentes sólidas, la naturaleza anónima de muchas de las acusaciones y la falta de respaldo institucional dificultan enormemente la verificación de estos datos. Es crucial tener en cuenta que hasta la fecha, no ha habido una confirmación oficial por parte de las autoridades turcas ni una investigación judicial exhaustiva que respalde todas y cada una de las alegaciones de Artu. Esto no implica necesariamente que las acusaciones sean falsas. Pero sí exige que las abordemos con suma cautela, un análisis crítico y una dosis generosa de escepticismo. Una de las teorías que circulan con mayor insistencia es que el nombre Enginartu podría ser un seudónimo colectivo utilizado por un grupo de individuos o una organización con acceso privilegiado a información sensible. Esta teoría explicaría la dificultad para rastrear la identidad real de Artu y la naturaleza dispersa y fragmentada de la información que se le atribuye. Otra posibilidad es que Artu sea un individuo real que actúa de forma independiente, impulsado por un profundo sentido de la justicia o quizás por intereses personales ocultos. En cualquier caso, su figura se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la lucha contra la corrupción para algunos sectores de la sociedad turca, mientras que para otros no es más que un charlatán, un agitador o un agente desestabilizador al servicio de intereses oscuros. El impacto real de las supuestas revelaciones de Enginartu en la sociedad turca es difícil de cuantificar con precisión. Es innegable que el caso generó cierto revuelo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación alternativos, pero no alcanzó la magnitud de otros grandes escándalos políticos que han sacudido al país en los últimos años. Esto podría deberse a varios factores: la falta de pruebas sólidas y contundentes, la censura impuesta por el gobierno a los medios de comunicación críticos, la autocensura practicada por muchos periodistas temerosos de represalias, o simplemente la saturación informativa que vivimos en la actualidad, donde las noticias se consumen a un ritmo vertiginoso y se olvidan con la misma rapidez. Sin embargo, es innegable que el nombre de Enginartu resuena en ciertos círculos como un recordatorio constante de la persistente corrupción y la necesidad de transparencia en la gestión pública. Su figura, aunque envuelta en misterio y controversia, sirve como un catalizador para la discusión y el debate sobre la rendición de cuentas y la necesidad de reformas estructurales para combatir la impunidad. Ahora, es fundamental abordar un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto en este tipo de casos: la desinformación. En la era de las noticias falsas, las teorías conspirativas y la manipulación digital, es más importante que nunca verificar la información que consumimos y contrastar las fuentes. En el caso de Enginartu, la escasez de información verificable y la abundancia de rumores hacen que sea especialmente difícil separar la verdad de la ficción. Por lo tanto, los invito a ser especialmente críticos y a no creer todo lo que leen en Internet. Investiguen, comparen, pregunten, cuestionen y formen su propia opinión. No se dejen llevar por la corriente ni se conviertan en meros reproductores de información no verificada. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la tuba. ¿Por qué este instrumento musical tan peculiar se ha convertido en un símbolo en este escándalo? Más allá de las posibles interpretaciones metafóricas que ya hemos mencionado, creo que la tuba representa también lo absurdo, lo inesperado y lo grotesco de la situación. Es un elemento disruptivo, una nota discordante en un contexto de intrigas políticas, secretos ocultos y ambiciones desmedidas. La tuba, con su sonido grave y resonante, su forma imponente y su presencia casi cómica, se convierte en una metáfora de la verdad que emerge de las profundidades, desafiando el silencio y la complicidad. Es un recordatorio de que la corrupción puede esconderse en los lugares más insospechados y que a veces, los símbolos más triviales pueden tener un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. Para concluir, el caso de Enginartu y la bomba turca de Tuba es un ejemplo perfecto de cómo la información, la desinformación, la simbología y la especulación pueden entrelazarse para crear un relato complejo, ambiguo y fascinante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la información, la importancia de la transparencia, los desafíos de la verificación en la era digital y la necesidad de cuestionar el statu quo y de luchar contra la corrupción en todas sus formas. Y por supuesto, es una historia que demuestra que incluso el instrumento musical más improbable puede convertirse en un símbolo de rebelión, denuncia y esperanza en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los laberintos de la información, el misterio y la controversia.
Recapitulando brevemente, hemos explorado la figura enigmática de Enginartu, las supuestas revelaciones que sacudieron Turquía, la extraña conexión con la tuba y la importancia crucial de la verificación en la era de la desinformación. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo y su curiosidad son fundamentales para que podamos seguir trayéndoles historias interesantes, perspectivas alternativas y análisis críticos sobre los temas que más importan. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían la historia de Enginartu? ¿Qué creen que representa la tuba en este contexto? ¿Confían en las fuentes de información que circulan en línea? ¿Creen que la verdad sobre este caso saldrá a la luz algún día? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, generar un debate enriquecedor y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares y colegas para que más personas puedan conocer esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los esperamos con más misterios, escándalos y verdades incómodas por descubrir. Hasta la próxima.